Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, noches porque yo estoy grabando la clase en la noche. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase de nuestra primera materia o tema, perdón. Vamos a iniciar con un pequeño corto. Espero que bueno, el objetivo principal es que generemos más conciencia de lo que estamos teniendo en nuestra formación como sexólogas y sexólogas. Como sexólogas y sexólogos es necesario crear conciencia de que es uno de los grandes problemas a nivel mundial que estamos viviendo las mujeres. Es muy importante que tengamos una postura frente a eso. Permítanme tantito. A ver, ahora ya. Creo que ya. Bien. Y ahorita con ustedes. A seguir compartiendo. Porque es importante que no vayamos por diapositiva o la forma en cómo manejé este módulo. Toda vez que estamos enfocándonos o me estoy enfocando en la legislación, y eso es bien importante también para ustedes, para que lo tengan presente en todo el tiempo, y eso los ayude a mantener incluso un archivo en el cual puedan ustedes acudir cuando tengan alguna duda, porque siempre, siempre les va a llegar un caso de violencia contra las mujeres. Y aquí es bien importante mencionar que pues, obviamente no solo las mujeres sufrimos violencia, ¿no? También los hombres, y eso es un reclamo que hacen mucho los hombres. Sin embargo, creo que en porcentaje las mujeres somos las que llevamos esto principalmente en nuestras vidas como una forma de vida.
la violencia intrafamiliar es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, en la que nosotras las mujeres, los niños, y ahora están incluyendo a las mascotas, somos las más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud asegura que la quinta parte de mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida, y como consecuencia de ello, presentan altos índices de discapacidad, tienen 12 veces más intentos de suicidio, altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Cambia sus modalidades, ahorita se está dando mucho en el país, principalmente en la Ciudad de México, estos dichosos ataques con ácido, que son una forma de agresión bastante elevada. Hay una fundación, ojalá la pudieran localizar y seguirla, se dedica a esto, se llama Fundación Carmen. Sí, Carmen MX. Bueno, déjenme, si tienen alguna duda se los mando para que chequen el trabajo que hacen, de las mujeres que están atacadas por ácido. No hay un artículo del cual mencione este tipo de ataque, lo manejan como lesiones, y eso, al manejarlo como lesiones, no genera una pena ejemplar o máxima, ¿no? La violencia la podemos estudiar desde varios enfoques. Por ejemplo, la perspectiva biológica nos dice que algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales o anormales, en el metabolismo de serotonina pueden predisponer a la agresión. Incluso hay mucha gente que dice que es una cuestión de herencia, pero en realidad no está comprobado que no es así. También lo podemos ver desde la perspectiva psicológica. Los hombres que más maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración, los dependientes del alcohol o de alguna sustancia, tienen más predisposición para ello, sobre todo aquellos que nacen en hogares extremadamente rígidos y machistas, donde sus emociones y donde su emocionalidad ha sido castrada o no fue permitida, ¿no? Entonces esto llega a la frustración. Dice Marcela Lagarde que a los hombres se les ha quitado tanto a través del tiempo, se les ha quitado la ternura, se les ha quitado el amor, se les ha quitado el poder, la expresionalidad de sus emociones, que únicamente les hemos dejado la violencia, ¿no? Este es un resultado también de esa castración, de estas causas estructurales de violencia. También hay una perspectiva psiquiátrica, por ejemplo, donde nos habla que las víctimas, testigos de violencia presentan altas tasas de depresión, desarrollo de estrés postraumático, suelen abusar de las sustancias, principalmente el alcohol, que es permitido, así como trastornos de personalidad, que es muy común en casos de violencia, es el transporte limítrofe de personalidad antisocial. También incrementa de manera considerable el riesgo de la violencia, ¿no? De repetir estos patrones. También se ha encontrado que la violencia y el suicidio están íntimamente relacionados. No por nada, las personas que más se suicidan son hombres. Cuando hablamos de perspectiva o de contexto específico, hay diferencias en la expresión de la violencia en medios rurales y medios urbanos, debido a que los estresores de dichos ambientes son distintos. Es totalmente diferente vivir dentro de una comunidad donde al final de cuentas los estereotipos son como mucho más o mucho menos con relación a una persona que vive en la ciudad, ¿no? Regularmente, ahorita vamos a hablar de las causas estructurales de la violencia, pero tenemos como el principal punto para
mencionar y que la violencia se vaya estructurando a nivel social es precisamente el género. Aquí hablaríamos de género y cómo el género es predeterminante para este tipo de agresiones, ¿no? Por los roles que tenemos que cumplir o los roles que nos han hecho que, lo que nos ha determinado qué vamos a hacer o cómo vamos a ser hombres y cómo somos mujeres y cómo nos vivimos el día a día con estos estereotipos, ¿no? También existe una perspectiva social, hay evidencia que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la exposición de las conductas violentas. Uno de ellos es la transmisión generacional de la violencia, o sea, las tradiciones o hay un corto también que se llama, nada más que tarda un poco y no se los quise poner, pero se llama El orden de las cosas. En este corto se menciona mucho, o se hace mucho hincapié de la tradición, ¿no? O sea, de la tradición familiar en el sentido de poner orden, ¿no? Del estereotipo del hombre que tiene que ser el proveedor, el fuerte, el que castiga, el que manda, el que grita, el que pone orden en la familia, ¿no? Y la mujer este rol de pasividad, de cuidado, de educación, de contención, de amorosidad, de perdón, de virginidad, de ser, no sé, sagrada, madre de hijos, incluso la sexualidad está altamente coartada, ¿no? Cuando hablamos de los roles y estereotipos de género en los que hemos vivido las mujeres o las que nos vivimos. Estas causas estructurales de la violencia, como hemos dicho, precisamente son el género, que es esta división. Hay muchísimas definiciones con respecto al género, pero es esta definición o diferenciación que se hace en el momento del alumbramiento cuando se anuncia si es niña o es niño, y entonces se le van asignando roles de género, ¿no? Y estos roles de género son precisamente el papel o el rol que tenemos que desempeñar en la vida adulta. Es por eso que a la mujer siempre se le ve y se le trata con esta ternura, con esta delicadeza. Es una flor, es lo mejor que nos pudo dar el universo, la vida. O sea, son santas, son esto, son el otro. Y eso lo podemos ver muy reflejado, por ejemplo, en los festejos. Cuando es día el 8 de marzo, por ejemplo, que se conmemora la lucha del movimiento feminista, ¿no? Eh, todavía hay hombres, o todavía hay muchas personas, mujeres también, que están felicitando, ¿no? O sea, que por lo más bello del universo, lo más tierno, lo más bonito, la creadora de vida, etcétera. Pero no nos están viendo como sujetos de derecho. Y esa es la parte que tenemos que visibilizar. De hecho, que uno de los movimientos importantísimos en los cuales las mujeres estamos incidiendo es precisamente el feminismo, porque el feminismo es el que nos va a permitir y que nos ha permitido tener todo este tipo de derechos que nosotros no teníamos antes, ¿no? Y que a través de la lucha, y que a través de la revolución, y que a través de ser desobedientes, de quemar, de gritar, de salir a las calles, es lo que se ha hecho, ¿no? Hay mucha contradicción con respecto también a este movimiento, toda vez que mucha gente todavía se escucha y se ve en esta parte de es que no son las formas, es que hay otras formas de pedir, ¿no? Pero eh, como acompañante de mujeres de violencia, yo les puedo decir que es terrible el cómo el sistema de gobierno o el sistema de justicia de gobierno es muy, muy... si no obsoleto, como les decía la vez pasada, que México tiene uno de los sistemas mucho, o sea, de los mejores que existen en el mundo, pero sí en la aplicabilidad, ¿no? Todavía se tiene con muchísimos de los servidores públicos tienen una perspectiva de género obsoleta, ¿no?
todavía con estas reglas morales, no se llega a entender que cuando estamos dentro de un servicio público, prestando un servicio a mujeres, lo menos que tenemos que hacer es incluir nuestra vida, ¿no? Nuestra vida moral, nuestras leyes morales, religiosas, etcétera. Cuando nosotros estamos dentro de un sistema de servicio público, dejamos la investidura que está en nuestra casa, con nuestra familia, con lo que somos, ¿no? Afuera, en nuestra vida privada, y entramos a un mundo donde tenemos que ser totalmente neutrales. Y esa es la cuestión donde nosotros, como educadores en sexualidad, como conocedores de todo este tipo de, de fenómenos que estamos viviendo las mujeres y los niños y las mascotas, tiene que ser completamente neutral de mi mirada, ¿no? O sea, mi mirada debe estar siempre pendiente en la cuestión de proporcionar la información, proporcionar la ayuda, proporcionar la forma en cómo se van a hacer, orientar, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en nuestra ¿en qué pasa, por ejemplo, dentro de nuestra cabeza cuando estamos hablando, cuando nos enteramos de un feminicidio, cuando nos enteramos de que a mi vecina le pegaron, de que a mi novia, a mi amiga le revisan el celular, cuando la controlan, cuando no le permiten poner, vestir la ropa que quiere, cuando la aíslan, ¿no? De sus amigos, de su familia, cuando no tiene una entrada económica y depende exclusivamente de la persona, de su pareja. Yo creo que tenemos que, como personas, como educadores de la sexualidad y como seres humanos que estamos viviendo en un mundo en decadencia, es necesario que pongamos un poco más de empatía cuando tratamos en estos casos. Lo público es privado y lo privado es público. Muchas de las personas que se escudan o que no intervienen en casos de violencia es precisamente porque dicen que se forma o que se lleva a cabo en privado, ¿no? Que es un problema de pareja y no nos metemos, ¿no? Pero yo creo que necesitamos entender que lo privado se va a lo público y que eso es lo que hacen las estructuras que no permiten que avancemos en contra de este fenómeno que está cada día peor, ¿no? Y también hablamos de feminicidio, o sea, eh, de cómo está, a qué se le llama feminicidio, cuál fue la necesidad de que se creara esta figura, ¿no? Porque antes se tipificaba como homicidio, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta que muchos de estos asesinatos eran precisamente por personas cercanas al círculo de la víctima, ¿no? Que en realidad era más por razones de género, por este odio, ¿no? Por no ver a la mujer como un sujeto de derechos, sino como un objeto que yo puedo tomar, yo que puedo golpear, yo puedo matar y no pasa nada. Entonces fue necesario que se creara esta figura. Otra de las cosas que es bien importante mencionar es que se va avanzando, ¿no? O sea, que aunque pareciera que no avanzamos, que vamos retrocediendo, que los casos de feminicidio van aumentando, solo en México mueren 11 mujeres diarias a manos de su pareja y eso es un número extremadamente espantoso. Hay muchas desapariciones. En México tiene los primeros lugares en delitos sexuales, entonces yo creo que aunque se va avanzando, igualmente el monstruo es de 10,000 cabezas, ¿no? Cortamos una y aparece otra y entonces no se puede controlar de una manera más efectiva todo esto, ¿no? Se han creado leyes especiales como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
libre de violencia, se han creado figuras, secretarías que están enfocadas a la violencia de género, a las mujeres que las quieren empoderar. Hay infinidades de organizaciones civiles que están ayudando a las mujeres, que las están empoderando, que las están capacitando, que las están sacando de hogares violentos. Hay refugios donde las mujeres se pueden ir a refugiar con sus hijos y estar seguras en lo que se inicia un proceso legal en contra de su agresor. O sea, sí hay cosas y sí hay mucha gente que está trabajando, pero repito, nuestro sistema de justicia es el que sí nos queda de ver todavía, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos que incidir nosotros como educadores en sexualidad para sensibilizar. Nuestra obligación es sensibilizar los grupos en los que podamos incidir sobre este fenómeno, ¿no? Ir tratando de romper estereotipos de género, no perpetuarlos, respeto a las diversidades, para que entonces podamos ir sembrando la semillita. Yo creo que poco a poco se va avanzando, pero sí necesitamos extremadamente muchísima sensibilización, mucha capacitación, pero desde esta perspectiva de género propia. Se habla mucho de la perspectiva de género que tendríamos que incluir si somos servidores públicos en todas las áreas en las que incidamos. Sin embargo, la perspectiva de género no puede iniciar desde otro lado más que de mí mismo. Si yo sigo pensando que cuando dos hombres se besan es algo antinatural, si yo sigo pensando que cuando el hombre le da una cachetada a su mujer es porque se lo merece, porque a lo mejor la desobedeció, si yo sigo pensando cuando veo en la calle a una muchacha con una falda muy corta, con un short muy corto, y me brota decir, bueno, por eso las matan, o por eso, cómo quieren que las respeten, entonces tenemos un problema, y es donde tenemos que nosotros incidir con nosotros mismos para que esto vaya generando eco. Acuérdense que en los grupos de sexólogas y sexólogos en los que estoy, muchas veces nos pasamos platicando en algunos tiempos y nos indigna ver, por ejemplo, alguno que otro sexólogo, alguna que otra sexóloga perpetuando estas conductas, ¿no? Y estos estereotipos de género, perpetuando el amor romántico, y desgraciadamente son muy incidentes en la cuestión social, ¿no? Son influencers o tienen a su cargo un programa de televisión, un programa de radio, y pues son lugares que son específicos y que de alguna manera les da mucha visibilidad y que la gente los sigue, ¿no? Y que los chavos, los adolescentes muchas veces cuando escuchan hablar a una persona que admiran, pues obviamente quieren ser como esa persona. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Repito, necesitamos urgentemente todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, estarnos observando. En que nosotros cómo perpetuamos, reproducimos esas conductas, esos comentarios machistas que de alguna manera van permeando en todo lo que hacemos, ¿no? Es importante que hagamos esta introspección, que ojalá se den tiempo de hacer un análisis con ustedes. Hay muchísima información en Facebook, hay muchísima información en YouTube, donde podemos encontrar muchos cortometrajes, donde podemos encontrar mucha información sobre este tema que yo creo que es de los más importantes que tenemos que ver como sexólogos y sexólogas. ¿Sale? Les repito, les reitero, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, les dejé mi correo electrónico, estaré pendiente. Y me parece ser, bueno, el 25 tendríamos que habernos visto, sin embargo, por esta cuestión que es muy teórica,
pues yo creo que es importante que le echemos una leída, que hagamos las actividades y que reflexionemos un poco, ¿no? Ya la siguiente semana nos estaremos viendo para que nos conozcamos, para que platiquemos, para que me digan sus sentires y podamos establecer alianzas. Siempre he dicho y lo mantengo y lo sostengo que dentro de los profesionales en sexología y en todas las áreas tenemos que crear redes. Esas redes las cuales nos permite ir avanzando porque como sexóloga, ya con algunos años de experiencia, me he topado con mucha resistencia, con odio, con agresiones hacia mi persona, porque de alguna manera nosotros estamos rompiendo la estructura, ¿no? O sea, esa estructura rígida, machista, abusiva, y eso es lo que la gente, por supuesto que no le viene bien, ¿no? Vamos a ser incómodos, yo me acuerdo que cuando estudié la maestría, uno de mis maestros nos decía que prepárense para lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Y paradójicamente, si alguien no tiene pareja, no va a tener, ¿no? Porque pues le entran, no le quieren entrar, o sea, tienen una idea totalmente distorsionada de lo que es la sexología y precisamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Orientar para que la gente entienda que la sexología no es esto que nos han querido decir, que es promiscuidad, que son posiciones sexuales, que son libertinaje, etcétera, ¿no? Sino que es educación y que es el único medio por el cual nuestras infancias y nuestras adolescencias pueden llegar a tener una historia de vida totalmente diferente a la que se ha venido manejando, ¿no? Lejos de la violencia, de las agresiones, con mucho respeto a las diversidades, con mucho respeto a las mujeres como sujetas de derecho y no porque son lo más bello del universo, sino porque somos sujetas de derecho. ¿Va? Entonces, es algo muy breve lo que quise hacer ahorita para no aburrirlos y pues nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias. Chao.